de hoy nació de la promesa de abundancia económica que nosotros, los miembros de la Iglesia Misión Rema, recibimos a través de nuestros pastores. Algunos la conocen, otros no, y esa palabra rema fue: no temas, Dios es primero. ¿Sí? No sé si algunos ya la hayan escuchado. Y está basada en la porción de la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13 y 14. Cuando yo recibí esa palabra que los pastores nos la dieron a través de un calendario, si alguien no tiene, levanta la mano y al finalizar vamos a estar entregando algunos calendarios que nos quedan. Es una palabra muy hermosa donde Dios nos está enseñando a que le demos a Él el primer lugar en todo, en todas las áreas. Dios debe ser el primero. Cuando yo recibí esta palabra, algo hizo clic en mi corazón, porque sentí que los tiempos que venían no iban a ser fáciles, pero al mismo tiempo pude experimentar una sensación de paz, donde yo sentí que así como de pronto podían venir tiempos difíciles en el área económica, Dios prometía estar con nosotros. Dios prometía abundancia y Dios quiere preparar a su iglesia para estos tiempos difíciles. Que su fe crezca para usted poder ver la gloria de Dios en esta área. Y entonces esto fue lo que dio el título de mi mensaje en esta mañana, que es Dios primero en las finanzas. ¿Cuántos tienen a Dios primero en sus finanzas? Gloria a Dios por ese amén. No es fácil tener a Dios primero en las finanzas, no es fácil. En Mateo 6:33 dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y aquí podemos ver que dice el Señor: mas buscad. Buscar me genera a mí una acción, ¿verdad? Cuando usted está buscando algo, ¿usted se queda quieto? ¿Cierto que no? Usted se mueve, usted va a un lugar, usted va al otro, usted pregunta, usted le pide a Dios que le ayude a encontrar algo. Usted tiene que estar en acción. Y después de eso dice: buscad primeramente. O sea, en primer lugar, que busquemos al Señor, que busquemos a Dios. Muchas personas, dentro de sus propósitos para este año 2023, quizá el de mejorar sus hábitos financieros. ¿Cuántos escribieron ahí? De pronto en sus sueños, o si no los escribieron, ¿cuántos dijeron: yo quiero es que este año me vaya mejor en mis finanzas, pueda administrar mejor mis recursos? ¿Cierto? Porque tenemos la tendencia a que somos malos administradores, porque es que no nos han enseñado, ¿sí? No nos han enseñado cómo hacerlo. Y es tan importante este tema. Y me puse a leer y a investigar, y en la actualidad usted encuentra muchas enseñanzas acerca de cómo usted ser un buen administrador, cómo lo tiene que hacer. Y encontré una regla que le llaman la regla 50-30-20. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Bueno, qué bendición. Y es algo muy importante para nuestras vidas. La regla 50-30-20, ¿en qué consiste? Esa regla nos enseña que una vez usted tiene definidos sus ingresos, ¿cierto? Y cuantificados, es decir, yo me siento y digo: mis ingresos son estos, incluya todo lo que usted recibe. Una vez usted tiene cuantificado esto, dicen los expertos y aconsejan
que debemos destinar el 50% para los gastos fijos e inevitables, como son quizá pagar un arriendo, quizá pagar una cuota al banco, ¿cierto? Que al banco no le puedo decir, no, le pago el otro mes. Es algo que hay que cumplirlo. La alimentación, ¿verdad? El transporte, pagar los servicios públicos, ahí entran los gastos que son inevitables. El 30% nos dicen y nos aconsejan que los dejemos para los gastos ocasionales. ¿Cuáles son esos gastos ocasionales? Quizá una salidita al cine, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta ir al cine? A mí. Una salidita al cine, una salidita a almorzar, quizá un familiar está de cumpleaños, voy a comprarle un regalito, ¿cierto? Vamos a darnos un gustico, ¿cierto? Me enamoré de estos zapatos, quizá, entonces los voy a comprar. Es un 30% para esos gastos ocasionales. Y finalmente enseñan que un 20% lo debo destinar al ahorro, ¿sí? Quizá para ahorrar, para tener ahí para una emergencia o quizá un ahorro a largo plazo, como de pronto voy a iniciar un ahorro para la cuota inicial de la casa, voy a iniciar mi ahorro para comprarme un vehículo, ¿verdad? A largo plazo o situaciones a corto plazo que se presentan así de una vez y no nos dan tiempo de nada, entonces tener ahí esa reservita de ese 20%. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, bueno, seguimos. Otros expertos recomiendan que dejar solo un 10% para el ahorro y adicionarle el otro 10% a los gastos fijos, porque normalmente son los más elevados, ¿verdad? Eso ya usted lo decide. También nos recomiendan evitar los gastos hormiga, que son esos gastos pequeñitos, pero que si nosotros lo hacemos repetitivamente y sin control, eso puede llegar a sumar una gran suma de dinero, como son de pronto vamos a salir a tomar un cafecito, ¿por qué no a Juan Valdés, cierto? O vamos a comernos un heladito, o vamos allí a, no sé, ayúdenme, vamos todos los días estamos comprando botellas de agua porque es que me dio sed, entonces en lugar de pronto cargar mi termito de agua que felicitamos, mire acá un ejemplo, cargamos el termito de agua, entonces a donde nos dio la sed, entonces compremos una botella de agua y todo eso usted lo va sumando y lo va sumando cuando pago un taxi quizá y de pronto estoy cerca y puedo ir caminando, pero es que qué pereza, entonces voy a pagar un taxi. Entonces esos son los gastos hormiga que usted no los cuantifica, ¿sí? Y usted todos los días saque y saque y saque dinero para esos pequeños gastos, pero si usted se pone a sumarlos, eso es bastante significativo para su presupuesto. Bueno, listo. También, como última instrucción, nos aconsejan que evitemos las deudas. ¿Cuántos están endeudados? La mayoría, bueno, algunas personas no, qué bueno, ¿cierto? Que evitemos las deudas. Y si nos metemos en deudas, pues, ¿qué nos aconsejan? Pague puntual, porque ese es otro tema. Entonces, hay personas que sacan créditos, no pagan puntualmente, entonces esto le genera intereses, demora, o también no pagan a tiempo y entonces hacen refinanciaciones donde esto le genera ¿qué? Más intereses. Entonces, las personas no miran que ahí están perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero. Entonces, si somos lo suficiente responsables y hemos analizado que dentro del presupuesto podemos pagar una deuda, pues seamos cumplidos, ¿sí? Seamos cumplidos y responsables para que no tengamos también problemas con reportes en data crédito. Entonces, hasta ahí, ¿cómo les parece la enseñanza sobre finanzas? Muy buena, ¿verdad? Es muy práctica y útil, dijo por ahí un periodista. Práctico y útil, tome nota, porque es que de verdad a veces ni siquiera sabemos manejar nuestros ingresos, sean pocos o sean muchos. Entonces es muy importante, es muy útil y muy práctico. Pero yo
leyendo toda esta información y yo dije, ve, qué bueno, qué chévere para dar una enseñanza de esto a la iglesia. Pero no me cuadraba del todo, porque yo dije, hace falta algo y quizá es lo más importante, lo que hace falta. Y es que estamos dejando al Señor por fuera, ¿sí? Lo que le corresponde a Dios lo hemos dejado a un lado. Y Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Sabían ustedes que Dios es el dueño de todo lo que existe? Dice la Biblia que de todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nada me pertenece a mí, nada le pertenece a usted, todo es de Dios. Y sin embargo lo hemos dejado a un lado. Hemos dejado a un lado al que es el dador de la vida. Por la misericordia de Dios usted está hoy sentado aquí, gozando de salud, gozando de un bienestar, gozando de su familia, gozando de un empleo, de un trabajo. Él es el que nos da la salud y las fuerzas para trabajar. Él es el que nos ha dotado de talentos para ser productivos aquí en la tierra. ¿No le parece a usted esto maravilloso? Tenemos un Dios que nos ama tanto y que es tan bondadoso con nosotros, pero nosotros aprovechamos toda esa energía, todo ese talento, toda la inteligencia que tenemos, recibimos unos ingresos y dejamos a Dios por fuera del asunto. Y yo les voy a poner como un ejemplo de lo que les acabo de decir con algo muy práctico. Imagínense que usted toma la decisión de hacerle una fiesta a su señor padre. El que no tiene papá quiso hacerle su fiesta a su mamá, el que no tiene padres quiso hacérsela a su esposo, a su esposa, ¿cómo se llama? Entonces usted tomó la decisión y usted organiza algo muy bonito, algo muy especial, porque es que mi papá se merece todo lo mejor, ¿sí? Y usted le va a hacer una fiesta para que él se sienta importante, para que él se sienta honrado. Usted le va a hacer una fiesta, algo muy bonito y muy especial, para que él sienta quizá cómo usted lo ama, y usted lo hace porque usted está agradecido con sus papito y su mamita, porque ha sido muy bueno con usted. Y entonces llega el día de la celebración y llega el día de la fiesta y están todos sentados a la mesa, ¿sí? Y su señor padre está ahí en la silla principal, pero usted llega y empieza a repartir la cena a todos los invitados. Y a su señor padre no le dio cena, no le dio nada, lo dejó ahí esperando, y de pronto él dijo, quizá de últimas me va a dar algo. Pero pasó el tiempo y él finalmente se sienta a comer su parte después de que ha repartido todo, y a su papi no le da nada. Imagínense ustedes esa escena. Imagínense por un momento cómo se sintió él. ¿Será que se sintió el más importante en esa celebración y en esa repartición? ¿Será que él se sintió honrado por su hijo? ¿Será que él se sintió, cómo se sentiría él? ¿O cómo se sentiría usted si fuera usted el que estuviera en esa situación? Tremendo, ¿verdad? Que ni siquiera no hubo para usted, hubo para todos los demás, para todos los invitados, pero que usted, que era la persona más importante y el motivo de esa reunión, no hubo cena, no hubo ponqué, no hubo nada para usted. Así mismo pasa con las finanzas en nuestra vida. Si nosotros tomamos todo lo que hemos recibido y repartimos y hacemos y nos proyectamos, pero no pasa nada con Dios. No pasa nada y simplemente a Dios lo dejo afuera. En la iglesia tradicional, desafortunadamente, nos enseñaron
que a Dios se le daba limosnas, ¿sí? Y yo quiero que resalté, me tomé el trabajo de buscar el significado de limosna. Y dice que limosna es cosa, especialmente dinero que se da a otro por caridad. Y quise colocar entre comillas la palabra caridad, porque quise reflexionar sobre esto. Cosa, especialmente dinero que se da a otro. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Porque no dice cuánto, pero dice por caridad. Cuando yo doy por caridad, es porque pobrecito. Ese mismo concepto lo tenemos para Dios. Es que pobrecito Dios, yo dejo ahí, le doy unas moneditas o le doy un poquito ahí de lo que me sobró. Y es un concepto muy equivocado que la iglesia tradicional enseña. Cuando Dios quiere es que usted y yo le demos el primer lugar a Él, que lo primero sea para Él, dice la palabra de Dios, que lo honremos a Él con nuestros bienes. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, y es que si bien es cierto poner a Dios en primer lugar en las finanzas, es más importante que si hoy usted viene por primera vez o alguien escucha este mensaje por primera vez, es mucho más importante que usted coloque a Dios primero en su vida, en su corazón, que abra las puertas de su corazón para que el Señor venga y sea Él lo más importante para usted. Esa es mi invitación en esta mañana, gloria a Dios. Pero una vez usted decide abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, ven, yo quiero que vivas aquí conmigo, yo quiero que estés a mi lado, día, noche, todo el tiempo, pero yo también quiero honrarte en mis finanzas. Yo ya no quiero vivir como si tú no existieras, porque tu palabra nos manda, ¿sí? Entonces, algo que me vino a mi mente también en el tema de este concepto de la limosna es que otro pasaje de la Biblia nos dice que de lo que nosotros sembramos, eso mismo que, iglesia, cosechamos. Entonces, yo siembro limosna para el reino de Dios, voy a recibir limosnas aquí en la tierra. Mi pregunta: ¿usted quiere recibir limosnas de parte de Dios aquí en la tierra? No, ¿cierto? Y Dios no quiere eso. Dios quiere tener hijos, hijas bendecidas en todas las áreas. Dios quiere prosperarte. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que vivas en abundancia y no en escasez. ¿Cuántos creen esta palabra de Dios? Listo. Entonces, hasta ahí de pronto dije yo, estábamos perdiendo el año, ¿sí? Pero la buena noticia que les traigo hoy es que si usted cree en estas palabras y en esta promesa de parte de Dios, Dios tiene el poder para cambiar el rumbo de tus finanzas. ¿Cuántos quieren que sus finanzas sean prosperadas para toda necesidad? Dice el Señor. Esa es la buena noticia. Y lo mejor, iglesia, Dios impacta mis finanzas, pero no se queda ahí. Cuando yo obedezco a Dios, Dios impacta las finanzas de mis generaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Dios impacta mis generaciones. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago para que eso suceda? Yo lo creo, yo lo practico y yo le enseño a mis hijos. Mis hijos ven mi ejemplo, ellos lo hacen. ¿Y quién recibe la bendición? Mis hijos, mis nietos y todas mis demás generaciones. Yo le enseñé a mis hijos a diezmar. Le he enseñado a mi familia a diezmar.
a dar para el Señor, a darle el primer lugar a Él. Y es una cosa impresionante como he visto, hoy los escucho testificar de todo lo que Dios ha hecho, de todas sus bendiciones, de ver cómo Dios ha protegido sus finanzas. Y eso es maravilloso. Entonces, hasta aquí vamos bien, pero ¿qué hay que hacer? Dirá usted, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Hasta aquí hemos creído, ¿cierto? Que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Que debemos honrarlo a Él con nuestros bienes, pero ¿cómo hacerlo? Y prácticamente esta prédica se resume en 2 puntos. Y es lo que les quiero compartir en esta mañana. Me podría gastar toda la mañana dándoles citas bíblicas, dándole contenido bíblico sobre las herramientas y los mandatos que el Señor nos da en este asunto, pero quiero resumir en 2 puntos. ¿Cómo hago para darle el primer lugar a Dios en mis finanzas? El primer punto es tomar la decisión de apartar de mis ingresos recibidos mensualmente un porcentaje. No le voy a decir a usted aparte tanto, porque el tema del dinero es algo complicado. Para unas personas es muy fácil, para otras personas les cuesta. Y hay personas que dicen, a mí yo le obedezco a todo y que Dios me instruya y me enseñe en todo, pero con mi bolsillito que no se metan. Déjenme a mí quietica ahí mi bolsillito, mi platica, porque es que ahí sí no voy yo. Pues resulta que no le estamos haciendo un favor a Dios. ¿En qué se beneficia a Dios que nosotros apartemos un porcentaje de nuestros recursos para bendecir su obra? ¿No ve que la Biblia dice que la bendición es para mí cuando yo lo hago? ¿Cuántos dicen amén? Y si usted está en duda, al Señor le debemos dar lo mejor. No deben ser migajas, ni sobras, ni una limosna. Debe ser una decisión de obediencia a Dios, y no porque Él necesite, sino porque la Biblia nos da promesa de bendición cuando usted y yo lo hacemos. Primera instrucción, ¿por qué lo debemos hacer? Dice la Biblia que para que haya alimento en la casa de Dios. Es una de las primeras razones que el Señor dice que apartemos de nuestras finanzas, de nuestros ingresos, una parte para Él, para que haya alimento en la casa de Dios. O sea, eso quiere decir para que en la iglesia nunca falte nada, para que nuestros pastores tengan para pagar un arriendo, quizá para pagar una cuota al banco, para pagar los servicios, para pagar las plataformas de internet, porque eso no es gratis, ¿sí? Todo cuesta, todo tiene un precio, para comprar instrumentos, para el sustento de las personas que viven predicando el evangelio. Eso es bíblico, eso no me lo estoy inventando yo. Dice una porción de la palabra, que el que predica la palabra de Dios viva de la palabra de Dios, ¿sí? El sustento de ellos viene de esa partecita que usted está aportando, y el reino de Dios se está extendiendo. ¿Usted no le parece eso maravilloso? Que usted dé gloria a Dios, déle ese aplauso al Señor. ¿No le parece a usted esto maravilloso que usted diga, bueno, yo no puedo dedicarme una semana a ir casa por casa a predicar la palabra de Dios, o bueno, eso ya casi no se usa, pero bueno, o dedicarme a preparar mensajes, a visitar la gente, a escuchar la gente, a aconsejarlo, a orar por ellos, a darles una palabra de ánimo?
usted y yo no lo podemos hacer, pero una manera de las que usted puede aportar para que eso suceda y para que la palabra de Dios sea predicada por todas las naciones es con sus aportes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Seguimos. Bueno, aquí quiero compartirles algo. En esta parte que dice Dios que lo debemos hacer para que haya alimento en la casa de Dios, es triste, iglesia. He conocido situaciones donde literal pastores han tenido que cerrar iglesias, así, cerrar y nos vamos a ver hacer otra cosa o a predicar el evangelio de otra manera porque no hay ingresos para sostener una iglesia, no hay ingresos para pagar arriendo, mucho menos para el sustento diario de una familia pastoral, no hay dinero, no hay recursos y se han tenido que cerrar iglesias porque no hay lo suficiente y eso es muy triste. Y eso a mí me dice, bueno, ¿no se le está enseñando a la gente a dar, a obedecer a Dios? ¿O qué pasa? O se le está enseñando, pero la gente tiene un corazón duro. La gente dice, no, eso no va conmigo. Yo voy y escucho la palabra de Dios, pero nada más. No hay compromiso para con Dios y no hay un corazón agradecido. Otra razón por la cual dice el Señor que lo hagamos, dice que para que lo probemos a Él. Y esto sí es impactante. O sea, esa es la única parte de la Biblia que Dios dice, pruébeme en esto, a ver qué pasa. Una cosa tremenda, ¿cierto? Y yo meditaba en esta palabra y le decía, Señor, ¿por qué? Porque esa es la única parte de la Biblia donde usted nos dice, pruébeme en esto, y da una promesa de bendición. Y yo meditaba en lo mismo, porque hay amor al dinero, hay apego a las cosas materiales, hay apego al dinero, ¿sí? Y entonces Dios tuvo que darnos una palabra como tan desafiante, hágalo, a ver qué pasa, ¿sí? Eso mueve las fibras de un corazón. Y hay muchas personas que han dicho, lo voy a hacer porque Dios me dice que lo pruebe en esa parte y lo voy a hacer a ver qué pasa. Y qué sorpresa, ¿ustedes sabían que Dios no miente? ¿Ustedes sabían que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos dicen amén y cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, después de eso, cuando dice, hágalo para que haya alimento en mi casa y no falte nada, hágalo y pruébeme para ver si no va a recibir las promesas de bendición que yo lo tengo. Y una de las promesas que dice es que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Mire que no dice, hágalo y yo abro las ventanas de mi cielito y le voy a dar lo que usted necesita. Algo poquito, como para que no pase necesidad. ¿Así nos dice Dios? No. Dios nos dice que para que que si lo hacemos, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted va a tener más. ¿Para llenarse usted de avaricia? No, ¿cierto? Porque ahí viene otra parte. Para yo ser más generoso y más agradecido con Dios, para yo ser más generoso con la casa de Dios, para yo ser más generoso con mi familia y con las personas que me rodean. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y algo maravilloso, después de eso viene otra promesa, es que yo digo, ay Señor, eres tan bello. Dice también, además de esto,
listo, que Él nos va a dar bendición. Pero dice también, ustedes saben que el enemigo viene para 3 cosas: atacar su vida y la mía, para matar, para destruir y para robar. Cuando usted empieza a experimentar la bendición de Dios en el área económica, ¿qué quiere Satanás? Venir a quitar, venir a robar lo que Dios le ha dado. Pero quieren conocer la otra promesa que Dios nos da. Dice que Él reprenderá al devorador. ¿Cuántos dicen amén? Dice para que no nos destruya nuestras finanzas. Esto dice que esto lo que traduce es que el Señor lo va a guardar de quizás hacer malos negocios, porque usted ya tiene la bendición de Dios, ¿sí? Estamos hablando de que usted creyó la palabra de Dios, obedeció al Señor y usted ya tiene la bendición de Dios en su economía, en sus finanzas. Pero el enemigo no se va a quedar quieto, ¿sí? El enemigo dice que, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quién tragarse, a quién devorar, dice la Biblia, a quién destruir, ¿sí? Él no se queda quieto, ¿sí? Pero entonces nos pegamos de esa promesa y le decimos: Señor, tú dices, porque podemos estar haciendo una mala inversión, un mal negocio, no estamos estamos expuestos a que en algún momento podamos perder dinero. Pero mire que yo he podido experimentar la poderosa mano del Señor cumpliendo con esta promesa. Él reprenderá al devorador. Usted no hará, Dios lo guardará de malas inversiones, de malos negocios, de malas amistades. Dios lo guardará de que alguien se robe su dinero, quizá por una mala decisión. Dios lo guardará de que usted pierda algún bien, quizá por olvido. Les voy a dar unos ejemplos y a contar a manera de testimonio. Hace ya varios años, cuando estaba el boom de las ventas por internet y de las plataformas y las promociones y que uno entraba a internet y compraba, yo no era muy experta en el asunto. Hasta ahora estaba iniciando ese tema, o al menos para mí, bueno, no era muy experta en el tema. Entonces estaba mirando el correo electrónico y recibí un correo de una empresa de viajes reconocida y decía: solo por hoy, promoción, viajes con el no sé qué tanto por descuento. Entonces yo abrí, les voy a resumir. Era el viaje de mis sueños, pero era una buena suma de dinero. Vi la oportunidad porque estaba a muy buen precio. Entonces nos ofrecían tiquetes, alojamiento por 19 días, alimentación, transporte, desayuno y entradas a los sitios turísticos. Entonces yo dije: uy, wow, esta es la oportunidad. Les voy a resumir: convencí a mi esposo me entregó la tarjeta porque la mía no alcanzaba para ese monto. Le dije: amor, toca con su tarjeta porque la mía no puedo. Y bueno, y yo ahí, insístale, yo: amor, ese viaje, mire qué delicia, Y él, pues de verme tan ilusionada y emocionada, me pasó la tarjeta y me dijo: bueno, encárguese usted de todo. Entonces todo fue a través de internet. Hicimos el pago, a él lo llamaron a hacer la confirmación del banco. Él dijo que sí había hecho esa compra y listo, todo. Fue un viernes tarde noche, porque eso duró harto el proceso de información, dudas, inquietudes, ellos me respondían, El sábado empieza mi corazón a latir, así fuerte, porque yo dije, por un momento vino a mi mente: me robaron. O sea, eso era una estafa. Y vino a mi mente, después de que ya había hecho todo, vino a mi mente:
que siempre recomendaban no abrir, no hacer compras por correos que llegaran, sino entrar directamente a la página de las empresas y en las páginas oficiales. En conclusión, fue un fin de semana terrorífico para mí, pero me acordé que Dios me había dado una promesa y dije: Señor, si aquí hay alguna intención en robarnos ese dinero, Padre, yo acudo a tu promesa y creo que tú reprendes desde ya al devorador y ese dinero no se nos va a perder y ese viaje de mis sueños sí lo vamos a cumplir y lo vamos a hacer. Pero fue un fin de semana el más largo de mi vida y yo callada, yo no le dije nada a mi esposo. Yo dije: no, donde le diga que de pronto nos robaron esa plata. Entonces yo calladita y le clamaba al Señor y le pedía, y gloria al Señor. O sea, yo a lo que voy es que todo daba para que hubiera sido un fraude, pero Dios nos guardó y finalmente hicimos el viaje y todo fue súper bien y no pasó nada. Entonces uno tiene que hacer argumentos delante de Dios para poder pedir, para poder reclamar las promesas de Dios. Hay que hacer argumentos. Señor, mira mi corazón. Señor, mira mi obediencia en esta área, por favor, y ten misericordia de mí, le decía yo al Señor. Por favor, tenga misericordia de mí, no lo vuelvo a hacer. Entonces, en otra ocasión, algo muy sorprendente, yo presté una suma de dinero, eso hace muchos años, ya no presto dinero. Eso fue hace harto tiempo, era una suma significativa y la persona creyente también además nunca me pagó. Pasaron, no sé, 2 años. Al principio pues en algunas ocasiones le cobré, después ya no, yo dije no, esa plática se perdió. Dije entre mí, vaya sorpresa, un día golpearon en mi casa, 2 años después, sí, no estoy mal. Y era esa persona, yo me sorprendí cuando lo vi y me dijo: hermana, usted hace más de 2 años me prestó un dinero, yo no se lo había podido pagar, pero no he podido tener paz y tuve que venir a devolverle su plata. ¿Y cuánto le debo de intereses? Imagínense, cuando yo ya lo daba por perdido, yo dije: es el Señor reprende al devorador, el Señor no te deja perder. He dejado cosas por olvido, hasta mi celular. Un día estábamos comprando algo y lo dejé ahí en la mesa y salí y me fui. La señora me llamó y me dice: se le quedó su celular, venga a recogerlo. Son cosas que uno dice: Dios ahí cuidando todo. Dios cuida de tus finanzas, pero debes hacer lo que el Señor te manda hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y podría seguir contando testimonios. Todo para la gloria de Dios y con humildad. Dios sabe y Dios conoce. Lo hago con humildad para que usted pueda llenarse de fe y pueda obedecer a Dios en lo que considere que le hace falta. Y el segundo punto es, entonces el primero dijimos que era ¿qué? Tomar la decisión. ¿Cuántos están dispuestos hoy a tomar la decisión de darle el primer lugar al Señor en sus finanzas? Amén, gloria a Dios. Y el segundo punto es hacerlo con la actitud correcta. ¿Cuántos creen que la actitud importa? Yo creo que la actitud sí importa. Y lo miramos en Marcos capítulo 12, verso 41, cuando Jesús le dice a los discípulos que esa viuda pobre que había dado 2 monedas al alfolí, había dado más que todos esos ricos que habían dado mucho dinero. Con este ejemplo y con esto que vemos en la palabra, ¿qué consideran ustedes? ¿Que la actitud sí importa o que no importa? Claro que sí, ¿cierto? Yo doy, yo obedezco a Dios, pero ¿con qué actitud lo estoy haciendo? ¿De corazón?
como dice la palabra, con alegría, con gozo, voluntariamente, o lo estoy haciendo a regañadientas? Es que por allá en un versículo dice que a mí me toca dar para la obra de Dios. Pues tocará porque ¿qué más hacemos? Como para que el pastor vea que yo sí doy. ¿Ustedes creen que eso lo recibe el Señor? No lo reciben. Queda aquí en la tierra, pero no es una adoración al Señor, no es un servicio a Dios. Cuando damos con la actitud correcta, estamos sirviendo al Señor. Así usted diga, yo no tengo tiempo de ir allá a la iglesia a barrer, a trapear, a poner las sillas, a pararme en la puerta, no sé cantar, no sé predicar, no me gusta hacer esto, pero yo honro a Dios con lo que Él me da, con mis finanzas. Yo pongo al Señor en el primer lugar en mis finanzas. Póngase de pie si usted ha recibido una palabra hoy de bendición. Amén. Y yo le voy a pedir que usted ahí cierre sus ojitos. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que en esta mañana nos ayude a tomar la decisión de obedecer al Señor, pero con la actitud correcta, que lo hagamos con amor por la casa de Dios. Que así como el Señor nos dice que lo debemos hacer por unas razones y que también hay unas consecuencias, que usted y yo en esta mañana tomemos la decisión de decirle: Señor, quiero honrarte con mis bienes. Así como quiero recibir tu bendición, en primer lugar, Señor, no lo hago para recibir a cambio algo. Lo hago porque quiero honrarte. Lo hago, Señor, porque eres la persona más generosa que he conocido. Eres tan generoso, Señor, que moriste en la cruz por mí,